Bienvenidos a un nuevo podcast de la sección Kabbalah Concepts, en los que estamos explorando los estados de conciencia en relación a los personajes bíblicos más importantes, los patriarcas, y su conexión directa con las esferas del árbol de la vida. Les he contado anteriormente que las esferas o sefirot del árbol son en realidad las dimensiones interiores que experimentamos a lo largo de la vida. Dimensiones que tratan de la mente, de las emociones, la capacidad de concretar en hechos nuestras ideas y toda esa clase de situaciones que quizá a veces pasamos desapercibidos, pero que sin duda son parte de nuestra experiencia de vida. Y justamente eso es de lo que tratan estas historias bíblicas que hemos escuchado quizá o hemos tenido ese acercamiento por medio de la Biblia o la Torá en su sentido literal, pero que de alguna manera hemos pasado por alto, ¿verdad? Esos códigos y ese significado profundo al que realmente nos quieren llevar, ¿verdad? Son procesos de vida. Así que ahora ustedes ya saben que no son historias con moraleja como tal, son una guía y por ello la Torá es entendida como un manual de vida para la humanidad, pues que obviamente necesita ser descodificado, pero al final de cuentas su propósito es ese. Así que continuemos escalando el árbol de la vida y hoy nos toca la sefirá del patriarca Jacob o Jacob. Es el tercero de los patriarcas en realidad, nieto de Abraham e hijo de Isaac y Rivka, que fue la clase que exploramos la semana pasada, y el hermano gemelo de Esau. Su nombre significa sostenido por el talón. Y es que en el Zohar nos cuenta que en el vientre de su madre, Jacob y Esau sostenían una batalla entre la luz y la oscuridad, que era lo que ellos representaban, ¿verdad? Los polos opuestos de una misma energía. Y cuando llegó el momento de nacer, Jacob era el primero en el canal de parto, pero Esau, quien representa la fuerza oscura, el deseo de recibir, tomó a Jacob del talón y lo jaló para quitarlo del camino y así ser Esau quien saliera primero. De esta manera, Jacob resultó ser el segundo en nacer. Jacob sin duda es uno de los personajes que más me llama la atención. Es uno de los que más he estudiado quizá. Pasó a ser de un engañador y mentiroso a convertirse en un hombre de acero, un hombre ejemplar, que obtuvo el mérito de dar su nombre al pueblo que representa el estado de conciencia libre del control del ego. De hecho, después de llevar una ardua batalla con su propio Satán, su propio oponente interno. Recuerden que la palabra Satán en hebreo arameo significa oponente. Así que cada vez que hablamos del Satán, pues sí, nos referimos a nuestros demonios internos, pero en cuestión del ego, ¿verdad? Esos que ejercen un dominio sobre nuestra conciencia y no nos permiten vivir en libertad, sino bajo la dirección de la parte egoísta, ¿verdad? La parte em, que no nos permite conectar con nuestra esencia y con nuestra alma. Así que al vencer esta batalla, Jacob recibió un cambio de nombre. Y esto en código significa pasar a un estado de conciencia más elevado. Jacob se convirtió entonces en Israel o Israel, ¿verdad? Jacob, un tipo mentiroso que se robó la bendición del primogénito, engañó a su anciano padre haciéndose pasar por su hermano y aprovechándose de la vejez y la ceguera del anciano, tomó lo que él consideraba merecía, pero que al final pues no estaba a su nombre, por así decirlo. El Zohar nos cuenta que era conflictivo y que carecía de personalidad. En realidad, un hombre que de alguna forma buscaba protagonismo, buscaba ser reconocido y aplaudido, aunque no tenía méritos para ser visto de esta manera. Así que después de huir de su casa, perseguido por la furia muerte de su hermano gemelo, justo allí, cuando se encontraba en su peor miseria, sin nada, ni a dónde ir, ¿verdad? Porque iba rumbo a una tierra desconocida, pero nada propio. Allí, en ese momento, tiene una visión. La famosa visión de la escalera. Una escalera que une el cielo con la tierra y donde ángeles bajaban y subían. Y en lo más alto
estaba Dios, quien le promete la tierra, al igual que a su abuelo Abraham, y le dice que su descendencia sería incontable y que él estaría con él. O sea, que Jacob estaría con Dios. Jacob era un descarado, la verdad. Y según lo que nos han enseñado, em, pues que el descarado era su hermano Esab, ¿verdad? Y sí, Esab era un hombre muy tosco y poco espiritual, pero digamos que de alguna manera era genuino, mientras que Jacob tenía una malicia que superaba el instinto animal y básico de su hermano Esab. Y es que Jacob era un mentiroso, calculador y manipulador, de los que usa la máscara de oveja para pasar desapercibido. Bien nos dice el dicho, de aguas mansas líbranos, Señor. Pues Jacob era de esas aguas mansas. Así que en esta visión, escuchando la voz del Creador que le ofrece el pacto que había hecho con su abuelo Abraham, Jacob tiene la osadía de decirle a Dios que si lo bendice, que si Dios lo bendice, ¿verdad? Si recibe su bendición, si lo guarda, si le permite regresar a salvo y salir de esta situación victorioso, entonces lo iba a reconocer como su Dios, pero no antes. Y en este punto muchos pueden creer que esto era un sacrilegio, un insulto al propio Dios. Y es que acaso Jacob no se daba cuenta de la desdicha en la que se encontraba y aún así se ponía sus moños. En ese momento Jacob no tenía nada, estaba lleno de miedo y además iba rumbo a una tierra desconocida, pero era calculador, recordemos eso. Un hombre muy inteligente a pesar de su mal uso de la inteligencia. Así que aún teniendo todo en su contra, él decide probar por sus propios medios si el Dios de Abraham, de su abuelo y de Isaac su padre, tenía lo que se requería para ser su propio Dios. Y aquí está la clave de ese nivel de conciencia que estamos explorando hoy, representado por esta figura tan interesante de Jacob. Hay algo que me enamoró de la Cábala, y es que nos enseña a cuestionarlo todo, incluso a Dios. Pues para poder recibir respuestas es necesario formular preguntas. Esa es la dinámica entre Binah y Jochma, la sabiduría y el entendimiento. Y Jacob tenía esto en su naturaleza, cuestionarlo todo. Él necesitaba entender y para eso era necesario experimentar por él mismo, por mérito propio. No se iba a conformar con lo que le heredaron, con lo que le dieron sus padres, con lo que el resto de ovejas seguía, porque recordemos que él no era una oveja, solo usaba el disfraz. Su vida no fue fácil y vemos cómo las consecuencias de sus actos comienzan a verse como em, quien le toca pagar las deudas, pues. Y por ejemplo, en un punto de la historia, quien se convirtió en su suegro, Labán, empezó a cobrárselas todas, aprovechándose de sus habilidades, porque tarde o temprano nos llega el karma. O va, no lo veamos como karma, llegan las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Respondiendo a la ley de causa y efecto, donde toda causa tiene un efecto que corresponde a la causa. Así que le llegó el momento a Jacob. Y su suegro se aseguró de que tomara a sus dos hijas por esposas y así se garantizó el trabajo seguro de las manos de Jacob durante 14 años. Luego le cambió el salario como 10,000 veces y siempre buscaba la manera de sacar beneficio de Jacob. Pero en fin, la vida de Jacob se basa en un intentar, fallar e intentar de nuevo. Pero quizá ahí se encuentra su grandeza. No en que fue siempre grande en realidad, sino en que a pesar de fallar, a pesar de sufrir grandes reveses en su vida, de caer una y otra vez ante su propio ego, siguió adelante y no se rindió.
Jacob se parece a muchos de nosotros que elegimos aprender solos, comprobar antes de creer, por nuestros propios medios, a prueba y error. Así que ahí estaba Jacob, alguien que a pesar de haber sufrido por sus propios actos, por sus propias consecuencias, a pesar de que las situaciones no le salieron como él esperaba, pues volvía a intentar, hasta que en sus momentos más adversos logró ver al cielo. Y se convierte así en un hombre de acero, un hombre que se supera a sí mismo, porque eso fue lo que hizo. Él no encontró a Dios en el cielo, no se conformó con la voz. Él rompió cada capa de su ego hasta que encontró a Dios en sí mismo. Es un hombre que no se doblegó ante las circunstancias, aunque fueran demasiado difíciles. Y esa esencia de luchar a pesar de todo es lo que heredó su pueblo, sus hijos. Así es como Jacob se convierte entonces en Israel. Cuando en aquella batalla épica contra el ángel, que en verdad era su propio Satán, su propio ego, logró vencerlo. No pudo destruirlo porque mientras tengamos un cuerpo, el ego es indestructible, pero fue así como su conciencia se elevó a un nivel más alto, al estado de conciencia de Israel, que significa el que lucha con Dios y vence, el que lucha por liberarse del dominio del propio ego, se sujeta a la luz y vence. Jacob representa la esfera de Tiferet, el corazón del árbol de la vida ubicado en el pilar medio, justo en el centro del árbol. Así que de él podemos aprender a seguir luchando, a levantarnos y en nuestra peor miseria ver el cielo no sobre nuestras cabezas, sino en nuestro interior y encontrarnos con Dios y vivirlo. No con el Dios de alguien más, no con el que dicen, sino encontrarnos con el infinito que nos habita, lo que somos. Y quizá al igual que Jacob, tener la osadía de experimentarlo por sí mismos, para hacer de ello nuestra propia verdad. Y aquí la visión cambia entonces. Ya no hay una escalera porque quizá la escalera que conecta el cielo con la tierra somos nosotros, por medio de nuestras acciones, de la propia vida, de poder transformar la miseria en grandeza por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, sin esperar milagros, sino crear nosotros los milagros. Después de todo, la famosa escalera de Jacob era el árbol de la vida. Y cuando él aún no había elegido conectarse a él, vio la escalera. Pero entonces eligió experimentar qué era esto. Nosotros también podemos ser esa escalera que conecta el cielo con la tierra, porque el árbol de la vida es la radiografía del alma. Y cuando conectamos con ella, vivimos en paz. Cuando conectamos con el alma es cuando empezamos a vivir en verdad. Entonces elegimos ser el árbol cuando alcanzamos nuestro mayor potencial, cuando encontramos la razón de nuestra existencia y alcanzamos la felicidad por mérito propio, porque encontramos, reconocemos y practicamos nuestra propia verdad. Y creo que esto es algo que me fascina de Jacob, de estudiar su historia, porque es algo con lo que coincido. No deberíamos perder nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida siguiendo la verdad de alguien más, lo que dice alguien más, sino buscar dentro de nosotros mismos hasta encontrar esa verdad propia. Pero entonces, ¿de qué trata este estado de conciencia ligado a Jacob? Yo creo que ya hemos visto bastante, pero como les dije antes, la esfera a la que corresponde em, es a Tiferet, dentro del árbol de la vida, el corazón del árbol y la esfera ligada a nuestro chakra del corazón. Así que este estado de conciencia se trata de abrir el corazón y experimentar el amor de verdad, pero no el amor ligado al romance,
al caos emocional, las pasiones básicas y todo eso que nos venden para San Valentín. Tiferet es el equilibrio perfecto, es el resultado del equilibrio entre Gesed y Geburah, las energías representadas por el abuelo y el padre de Jacob, Abraham e Isaac, la bondad y la severidad, lo que lleva al ser humano al desarrollo del ser a su máximo potencial. Lo que nos dice que muchas veces uno necesita ganarse las cosas, pero también necesitamos a la vez, de vez en cuando, una dosis de generosidad gratuita. Aquí se termina entonces el combate entre el rigor y la misericordia, y ambas se fusionan en igual medida. Tiferet significa belleza, la belleza que se alcanza en la integración equilibrada de los elementos, de la luz y la oscuridad, que permiten el claroscuro, y no solo como em, la separación de la luz y la oscuridad, no, es la integración. Eso es lo que permite el claroscuro y la profundidad de las cosas, con sus luces y sus sombras, que es lo que hace que sea real. La realidad no es plana, tiene profundidad, y la profundidad se da gracias a las luces y a las sombras. No se trata de mezclar el negro y el blanco, porque en la mezcla se consigue gris y solo se consigue como lo plano. Pero si se integran, se consigue la profundidad. Por eso hay que reservar el espacio del blanco para el blanco y del negro para el negro, todo en su justa medida y en su orden correspondiente. Ese es el secreto del yin yang, que permite la fluidez armónica entre los opuestos, la integración de ambos sin negar ninguno o elegir uno solo de los polos. Belleza es equilibrio, equilibrio y armonía que nos lleva a sentimientos de bienestar emocional y atracción, porque lo bello atrae. Después de todo, la belleza está en el ojo del observador y los ojos son la ventana del alma. De manera que la belleza se encuentra en el significado de nuestra existencia. Pero bueno, ¿cómo conectamos con Tiferet? Pues llevando a cabo nuestra corrección como lo hizo Jacob, que aunque cayó una y otra vez, no se rindió hasta romper hasta la última cáscara que le impedía encontrarse con la experiencia personal y genuina de no solo ver a Dios con sus propios ojos, sino vivirlo en sí mismo y hacerlo su verdad, no por creer lo que alguien le dijo que era bueno, sino por la propia experiencia y certeza de lo que es. Conectamos con Tiferet comprendiendo que abrir el corazón implica romperlo, romper las cáscaras de ego que lo envuelven y que no nos permiten sentir de verdad lo que es el amor real. Sentirlo y vivirlo. Conectamos con Tiferet también conociéndonos a nosotros mismos. Y de ahí la frase, vete para ti. Las palabras que Dios le dijo a Abraham, el abuelo de Jacob, y que al final el propio Jacob experimenta al huir de su propia tierra natal, de la casa de su padre rumbo a lo desconocido. Vete para ti, vete a buscar a ti mismo. Y a partir de ello, pues entonces es cuando inicia la verdadera vida, su vida, y en nuestro caso, pues nuestra vida. Cuando dejamos atrás lo viejo conocido, lo familiar, y vamos en búsqueda de nuestra propia verdad. Tiferet requiere de sacrificio. Es muy duro, es muy complejo. Pero ¿qué es lo que se debe sacrificar? Lo que debemos sacrificar son las ideas falsas, los patrones heredados o copiados, la falsedad en nosotros. Hay que aprender a ser honestos, sobre todo con uno mismo. Hay que soltar las emociones superficiales y la dependencia a esta clase de emociones. Y también la seguridad a través de las posesiones materiales que, al final de cuentas, responden solo a las leyes del mundo físico. No son permanentes, así que no pueden significar una seguridad plena.
Y pues eso, ¿verdad? De eso se trata Tiferet y la historia de Jacob. Y para no alargarme más, porque siento que ya me pasé de lo habitual, pues me despido ahora que ustedes ya saben un poco más al respecto, pero recuerden que la única forma de saberlo todo y entenderlo es sumergiéndose por completo en ello. Así que espero que esta información les sea de utilidad y nos vemos la próxima semana para continuar explorando los estados de conciencia que nos faltan en relación a los personajes bíblicos y el árbol de la vida, en una entrega más de conceptos de Cábala.